pudiendo acceder a los servicios de salud, son muchas las mujeres embarazadas que prefieren dar a luz a sus hijos en la casa. En Argentina, una pareja que tomó esa decisión fue imputada por la muerte de su bebé. Presten mucha atención al siguiente informe en el que especialistas hablan sobre los problemas graves que pueden ocurrir durante los partos domiciliarios. Ya sea por tradición familiar, creencias religiosas o simple moda, no son pocas las familias que prefieren dar a luz a sus hijos en el hogar, sin mayor asistencia que el apoyo de alguna partera. Es lo que eligió una pareja argentina cuya hija falleció por asfixia tras complicaciones en el parto natural practicado en su domicilio, y en consecuencia ambos padres fueron imputados por homicidio culposo. En nuestro país, de los 114.800 partos practicados en el 2015, 3.214 fueron domiciliarios, pero podría existir un importante subregistro, ya que cuando se da el fallecimiento de los bebés en este tipo de situaciones, no siempre se notifica al sistema de salud. Ante complicaciones como la asfixia del bebé, los profesionales cuentan con escasos minutos para salvar su vida, por lo cual el parto domiciliario no es recomendado bajo ningún sentido. Que cuando el recién nacido nace con dificultades, que generalmente es la asfixia, tiene un minuto el personal de salud para asistir y que tenga buena chance de vida. A eso se le llama minuto de oro. Ya un recién nacido con dificultades que nazca en el domicilio no va a llegar en ese tiempo. La vida de las madres también sufre riesgos en los partos domiciliarios, y la información revelada durante los controles prenatales también pueden ser determinantes para evitar complicaciones. Ante una emergencia obstétrica que puede ser un sangrado, una hipertensión o una fiebre, ¿verdad? Las tres situaciones que son las causas de muerte materna más frecuentes, tiene 20 minutos el personal de salud para identificar y compensar a esa paciente. Pasados los 20 minutos, la chance de sobrevida de una paciente disminuyó al 40%. Y si llegamos a la hora, disminuyó al 10 al 15%. Una vez que sean identificados esos riesgos, ahí ya cumple su papel el ginecólogo o ginecobstetra formado para atender los partos de altos riesgos, también los partos normales, ¿verdad? Todo tipo de partos, pero son los que están adiestrados para que pueda solucionar un problema de emergencia. La romántica idea de traer al mundo a los hijos en el seno del hogar choca con el alto porcentaje que décadas atrás se registraba de muertes maternas, por lo cual la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es la de acceder al parto institucionalizado, a fin de garantizar la vida de madres e hijos.